Hola, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Mendizábal Arizkun y soy estudiante del máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos. En concreto, las reflexiones de hoy pertenecen a la asignatura de la identidad en el centro educativo. Hoy reflexionaremos acerca del compromiso ético del profesor como agente identitario. Para ello vamos a comenzar con una cita, un texto de Henry Adams, que escribió en 1907 en un libro en el que reflexiona acerca de su propia educación durante su niñez y durante su juventud. El texto es el siguiente. A un maestro le concierne la eternidad. No puede decir dónde se detiene su influencia. De un maestro se espera que enseñe la verdad, y tal vez se haga ilusiones de hacerlo si se queda en el alfabeto o la tabla de multiplicar, como una madre enseña la verdad al hacer que su hijo coma con una cuchara. Pero la moral es una verdad muy distinta, y la filosofía es aún más compleja. Un maestro hace de sus alumnos sacerdotes o ateos, plutócratas o socialistas, jueces o anarquistas, casi a pesar de sí mismo. Como podemos observar, es un fragmento complejo en el que el autor reflexiona y deja muchos matices que nos pueden suscitar hacer una reflexión más profunda. Para ello, la primera pregunta a la que vamos a responder trata de en qué consiste la responsabilidad ética e identitaria del profesor. No podemos entender al profesor como un ser humano aislado, sino que está englobado, enculturizado en una sociedad, arraigado en unas culturas, y esto es lo que debe transmitir al niño. Tal y como dice una frase que se le atribuye a Chesterton, la tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas. Por lo tanto, el docente tiene una responsabilidad en esta transmisión de valores, de culturas, esta búsqueda de la verdad y del bien. Por lo tanto, debe enseñar una ética y debe ayudar al alumno a forjar su identidad. Por lo tanto, podemos concluir que el docente tiene un papel muy importante no solo como mero transmisor de conocimientos, sino también pues es el encargado de enculturizar al alumno, de enseñarle sus raíces y de localizarlo en un contexto concreto, en una sociedad concreta, como nos marcan las leyes que regulan nuestro sistema educativo. Por lo tanto, el papel del profesor es de vital importancia en esta construcción tanto de la ética del alumno y en la que, queramos o no, se plasmará la propia ética del docente. La segunda cuestión que vamos a abordar, ¿cuáles son los límites que el profesor debe tener en cuenta a la hora de influir en sus alumnos en tanto agente identitario que promueve un ideario y un estilo educativo? Vale, cabe destacar que podemos encontrar diferentes límites a esta libertad que tiene el profesor de enseñar. El primero de ellos es el marco legal en el que nos movemos, concretamente el artículo 27 de la Constitución española, en el que se marcan una serie de principios que el profesor no puede sobrepasar. Estos principios acordes con, por ejemplo, los derechos humanos, y entre los que podemos destacar la libertad, la democracia, los valores fundamentales de las sociedades avanzadas. Además, el profesor no se encuentra excluido de los centros educativos o es un agente por libre, sino que está englobado en un centro educativo, en una institución. Y como bien sabemos, todas las instituciones educativas tienen su propio ideario, su propia misión, visión y valores. Es decir, unas pautas, unas líneas que se marcan que deben de estar de acuerdo en todo el profesorado del centro, y es la finalidad de la educación que quiere buscar ese centro educativo en particular. Al final, los padres, las madres, las familias que apuntan a sus hijos a una escuela, lo que buscan no es un profesor particular, sino pues un centro educativo que deje bien claras sus líneas y los fines de la educación que pretende alcanzar en ese alumnado. Por último, nos acercamos a la tercera pregunta: ¿cuáles son las posibles relaciones entre los conceptos de identidad y verdad? Esta cuestión supone un debate ético-filosófico de bastante complejidad y llevan pues, todas las escuelas desde la filosofía y desde la educación que han ido muy ligadas intentando dar solución a esta relación. Es cierto que el profesor educa para una identidad, para que el alumno vaya, pues eso, cogiendo conocimientos, como diría el constructivismo, y formando su propio aprendizaje.
Hay una cita de Michel de Foucault que dice que el niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que es preciso encender. Pues el docente tiene la responsabilidad de encender este fuego, esta identidad, esta vocación, en el ámbito de la verdad. Tenemos una serie de marco normativo, tenemos una serie de valores, dependerá siempre el centro, los valores que se marque, si tiene una concepción humanista de cualquier tipo, si es una congregación religiosa, depende la finalidad que busque, ¿no?, con el propio niño, su propia verdad en este caso, buscando pues que el niño se desarrolle de la mejor manera posible, marcando estos índices que podemos ver en el ideario del centro. Por lo tanto, esta pregunta, que es bastante compleja de responder, debemos de ayudar al niño que crezca libremente, pero sin olvidarnos de esos principios que queremos alcanzar con él. Y creo que esto es todo, la reflexión que puedo aportar y que pertenece pues a este proyecto de la asignatura. Muchas gracias.